Produce Instituto del Mundo del Trabajo Julio Odio de la Universidad de 3 de Febrero. Conducen Rubén Cortina y Alberto Pepe Robles. Geopolítica y Trabajo. Todos los miércoles de 16 a 17. Hola, ¿cómo te va? Bueno, hoy un día especial en la Argentina y por eso hoy Rubén Cortina no se encuentra porque está en una marcha muy importante que se está haciendo en defensa de la universidad pública y yo vengo de la marcha. Ponela, Daniel, por favor, ahí estuvimos. Yo vengo de la marcha, entonces vamos a hablar un poco de la importancia de la universidad pública y la lucha del movimiento obrero y todo el pueblo argentino por la universidad pública, porque, bueno, de algún modo es un día histórico y es un día que probablemente no sea solo una cuestión argentina, porque la lucha que está habiendo internacionalmente por la Argentina tiene contornos internacionales, porque la Argentina hoy es un puntal para Estados Unidos en el continente americano, sobre todo teniendo en cuenta que Brasil integra los BRICS. Y además Milei expresa una corriente que en Occidente trata de hacer pie y que está creciendo y que en algunos países ha ganado, de ir contra los derechos como una forma de supervivencia de Occidente y de ir contra los principales valores que ha tenido Occidente en los últimos años, especialmente derechos humanos y derechos laborales y derechos, en este caso, educativos. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que se está protestando hoy? Milei ha gobernado desde que llegó por decreto. Y por decreto, o por decisión propia, no ha cumplido con la ley de financiamiento de la educación, ni de la salud, ni de los presupuestos que estaban, ni de los presupuestos que corren a las provincias. Ha desfinanciado el Estado en gran medida intencionalmente. Él mismo, bueno, él es anarcosindicalista, a pesar de que mucha gente se ríe del tema. Yo no entiendo bien por qué, porque ha dicho una y otra vez, antes del gobierno y después del gobierno, que lo que él estaba haciendo no era reducción de los gastos del Estado solamente, sino destrucción del Estado. De hecho, en la Plataforma Laboral de la Libertad Avanza, que es el partido de Milei, dice: el Estado no se gestiona, se destruye, literal. Y esto ha sido respondido recientemente, es decir que Milei literalmente está destruyendo cosas que hace 100, a veces 200 años, en este caso, la Universidad Argentina tiene como 500 o 600 años. La primera universidad argentina fue en 1600 y algo, la cordobesa, la Universidad de Córdoba, que empezó siendo una universidad religiosa y después terminó siendo una universidad nacional. Es decir, está destruyendo cosas que tienen 500 años. Y así que yo creo que en gran parte lo que está sucediendo es una reacción contra eso. El Congreso, el año pasado, el Congreso de la Nación había sancionado una ley de financiamiento educativo donde le ordenaba al Poder Ejecutivo cumplir con la defensa de la universidad en este caso. Esto también se aplica a la educación en general, porque la educación también ha sido desfinanciada, pero acá estamos hablando de la universidad. El año pasado se había sancionado una ley estableciendo que había que mantener el presupuesto educativo, el presupuesto universitario, y Milei la vetó. El veto es el rechazo que el presidente hace a una ley. Cuando un presidente veta una ley, esa ley vetada, que no se puede ejecutar, vuelve al Congreso y el Congreso, si insiste por las 2/3 partes de cada una de las dos cámaras, pasa por encima del rechazo presidencial y la ley se aprueba. El año pasado no consiguieron las 2/3 partes y por lo tanto el veto quedó firme y no se pudo cumplir el financiamiento de la educación. Hoy la educación universitaria está alrededor de la mitad de lo que debiera recibir. Ya han emigrado y ya se han perdido una cantidad de profesores y profesoras y científicos y científicas irrecuperables. El daño ya es irreversible, pero de lo que se trata es de recuperar lo que se pueda recuperar y no seguir perdiendo. El año pasado no se consiguieron los 2/3 de ambas cámaras y por lo tanto el veto funcionó, y este año volvió a aprobarse una nueva ley y
Y lo que está sucediendo hoy en la Cámara de Diputados, que es la Cámara decisiva, porque muy probablemente si se consiguen los 2/3 en la Cámara de Diputados, muy probablemente también se consigan los 2/3 en la Cámara del Senado, que hay un poquito más de presencia de la oposición. Si pasara eso, entonces el veto de Milei caería y se generaría una situación muy compleja, porque Milei ha dicho que no va a cumplir con la ley. Así que se generaría una situación de incumplimiento del Poder Ejecutivo de la ley. Hay que tener en cuenta que incumplir una ley del Congreso es una grave falta, muy grave falta. Para cualquier persona es una grave falta, porque incumplir una ley del Congreso es un delito. Es como desobedecer a la autoridad, pero no a un policía en una esquina. Es como desobedecer a la máxima autoridad del país, que es el Congreso. Y hay que tener en cuenta que si el veto de Milei se dejara sin efecto, se dejaría sin efecto por las 2/3 partes de ambas cámaras, que es la misma mayoría que hace falta para hacerle juicio político a un presidente. Y obviamente desobedecer al Congreso es una grave falta. Así que pondría al país en una situación de muchísima crisis política. Ya hay una crisis política grande porque la semana pasada perdió Milei una elección muy importante en la provincia de Buenos Aires, hay una crisis económica muy grande y esto llevaría a una tercera gran crisis. Y hay una crisis de corrupción muy grande que afecta directamente a la hermana, que es la número 2 del Estado. Así que estamos viviendo horas importantes para la Argentina, para la región, muy especialmente para la región y para Estados Unidos en cierta manera, y también para el mundo, porque Milei es un referente de esta derecha mundial que trata de avanzar en Occidente. Entonces, hagamos un poco un repaso de qué es lo que se está defendiendo. La educación argentina, la primera universidad argentina es esta universidad que yo les comentaba recién, la Universidad Nacional de Córdoba. Originalmente era una universidad católica de Córdoba, que es 1613. Hay una fotito por ahí, Daniel. Y bueno, estamos hablando, cuando se funda esta universidad en Córdoba, no había universidades todavía en Estados Unidos, Es decir, es una de las primeras universidades del mundo. Por supuesto, no es la primera, porque había 200 y 300 años antes ya había universidades en el mundo. Pero estamos hablando de una universidad antigua, y en América una de las más antiguas. No es la más antigua, pero hay que pensar que la Argentina era el fin del mundo, literalmente, y todavía no se llamaba Argentina, todavía ni siquiera existía ese nombre, y bueno, ya estaba la universidad ahí fundada en Córdoba, que era el lugar más dinámico que tenía la Argentina en ese momento. Después hay una segunda etapa, que está también en una fotito por ahí, que es la creación de la Universidad de Buenos Aires, que se crea otra vez una universidad pública. Ya la Universidad de Buenos Aires tiene 200 años, se creó en 1821 por liberales, de esos liberales que le gusta a Milei. Muchas de estas universidades, la política universitaria durante más de 100 años fue dirigida con un pensamiento liberal para desarrollar educación universitaria, educación de alto nivel. Se funda la Universidad de Buenos Aires, ya cumplió 200 años. Después hay una universidad que es provincial, que crea Santa Fe, crea su propia, el estado de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, crea su propia universidad. Y poco después Roca, hay una foto también por ahí, Daniel, Roca crea la famosa Universidad de La Plata, se llamó el Faro de América Latina. Esto es totalmente roquista. Esto es totalmente liberal, estas son las banderas que Milei dice levantar y que ahora está destruyendo. Él está destruyendo esa universidad, esa y todas las 60 y pico universidades que hay en la Argentina. La historia continúa porque ya la Argentina, con ese gobierno liberal, largo gobierno liberal, porque los liberales tuvieron 42 años consecutivos en el poder en la Argentina, hubo partido único, de hecho, el partido roquista, el Partido Autonomista Nacional, y después el Partido Roquista es vencido por el Partido Radical, y los radicales en su primer gobierno tienen una nueva reforma. Hay una fotito por ahí, que es la reforma universitaria. La reforma universitaria fue muy importante en la Argentina, porque estableció el principio, empezó a democratizar la universidad. Ahí en la foto ven esa foto histórica donde los estudiantes toman la Universidad de Córdoba, otra vez empieza en Córdoba, toman la Universidad de Córdoba y después esa reforma se extendió por toda la Argentina y por toda América Latina.
Muchas universidades latinoamericanas autónomas, como la de Perú, como la de México, como las de Colombia, son parte de este mismo proceso de reforma universitaria que lo que hizo fue llevar a los docentes y a los estudiantes y a los graduados al gobierno de la universidad. Así que se transformaron en verdaderas comunidades de estudio, verdaderas comunidades de saber, tomando un viejo modelo. Y después el quinto gran paso es lo que hace Perón en el gobierno peronista. Esto lo hicieron los gobiernos radicales. Y después viene lo que hace Perón en los gobiernos peronistas, que es la gratuidad de la enseñanza universitaria. 1949, abriendo más todavía las puertas a la universidad, y Perón también hace otra creación importante, que es la Universidad Tecnológica Nacional, que es una sola universidad, pero tiene 29 sucursales, 29. Es decir, que en la práctica funcionan como 29 universidades tecnológicas. Y bueno, entonces, todo esto, toda esta historia, fíjense la historia de lo que hizo el Imperio Español acá creando universidades, de lo que hizo el gobierno de la independencia, de lo que hizo los gobiernos liberales dirigidos por Julio Argentino Roca, de lo que hizo el radicalismo, de lo que hizo el peronismo, todo dinamitado por Milei, porque él no quiere saber nada de todo esto, porque el Estado es malo y por lo tanto no tiene que haber Estado, que lo hagan los privados. El tema es que si no fuera por la Universidad Pública Argentina, Argentina no sería lo que es. Por ejemplo, Argentina tiene 5 premios Nobel, de los cuales 3 son científicos. 3, parecen pocos, ¿no? Pero de los países de habla hispana, uno solo tiene uno, que es España, que tiene 20 veces más Producto Bruto Interno que Argentina. Es un país europeo, es un país que fue imperio. Solo tiene uno. La Argentina tiene 3, los 3 de la universidad pública. ¿Ustedes creen que la universidad privada, que ya tiene 60 años universidad privada, tiene algo parecido? No solo ni un premio Nobel, ni cerca. No forman científicos de calidad. Forman cuadros para las grandes empresas multinacionales, pero no forman científicos de calidad. Si no hubiera sido por la universidad pública, no hubiera habido ese galardón, de algún modo, que tiene la sociedad argentina de haber tenido 3 premios Nobel. ¿Nos acercan mucho? No, se acercan mucho no, porque los grandes países imperiales y que han sido coloniales tienen cualquier cantidad de premios Nobel. Pero fíjense que en el tercer mundo no pasa eso. La Universidad Argentina es la que creó la clase media. Mi hijo el doctor, había una gran obra de Florencio Sánchez, allá por principios del siglo XX, que decía la posibilidad de estudiar y tener un título universitario, médico, contador, abogado, ingeniero, daba la posibilidad a todos estos inmigrantes y estas inmigrantes que venían de Europa de ascender socialmente, de tener la famosa movilidad social que a partir del peronismo caracterizó a la Argentina. Esa clase media grande que ahora está deshaciéndose en pedazos. Y, entre otras cosas, se le está sacando a esa clase media grande la posibilidad de que sus hijos e hijas vayan a la universidad y puedan, como mínimo, tener un título universitario o un título intermedio y tener una posibilidad de ascender socialmente. Bueno, es grave esto, es grave, porque se están destruyendo siglos de tarea, No se hace un sistema universitario en 2 años, no se hace eso. Y la ciencia, no solo los premios Nobel, 3 premios Nobel científicos, no solo los premios Nobel, es muy conocido que la Argentina tiene científicos de altísimo nivel en todas las ramas, en ramas tecnológicas, en energía atómica, en hidrología, en petróleo, en ingeniería, en medicina, en biología. Es sabido esto, en veterinaria. Es sabido esto. Eso no hubiera sido posible sin la universidad pública. No hubiera sido posible. La Argentina sería una sombra de lo que es hoy si no hubiera tenido universidad pública. Creo que, y además hay un consenso. Hoy yo vengo de la marcha. Ahí está toda la población argentina, ahí no hay partidos políticos, ahí están todos los partidos políticos. Creo que está incluso la propia gente que votó a Milei, porque la propia gente que votó a Milei, yo conozco varios, porque obviamente fueron muchos, también estudian en la universidad pública. ¿No les pareció demasiado bien que la propia universidad a la única que pueden ir, se la cierren
o se le impidan o le impidan que dé clases. Fíjense algunos datos más que interesantes. Hoy hay 65 universidades públicas en la Argentina y unas 130, es más o menos la mitad de lo que hay, unas 130 en totales, la mitad pública y la mitad privada. Pero el 80% de los estudiantes y las estudiantes vienen a la universidad pública y el 80% de los graduados vienen a la universidad pública. La Universidad Argentina duplicó, en lo que va, en los últimos 20 años, duplicó la cantidad de graduados que hay, la cantidad de profesionales, graduados y graduadas que hay en la Argentina. Duplicó. Piensen que la Argentina debe haber crecido en estos 20 años, debe haber crecido un 20%, más o menos. Bueno, los profesionales crecieron un 130%. Fíjense la importancia de lo que estamos hablando, lo que estamos destruyendo. Y hay un tema importante acá también, que es de lo que se está hablando acá, de los fondos que se está hablando. En realidad la ley de financiamiento educativo básicamente vuelve a el nivel que estaba el presupuesto universitario antes de Milei, en el último presupuesto universitario, y lo actualiza por inflación. Pero fíjense el monto de lo que estamos hablando. Lo que se piden es el 0,14% del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno son 633 mil millones de millones. 633. El 0,14, el 0,14, 0,14 son 870 millones de dólares. Para que tengan una idea, 870 millones de dólares por año. Para que tengan una idea, Milei todo el año pasado gastó 18 mil millones, es decir, 20 veces más en mantener el dólar bajo, para que no haya inflación. Es decir, nuestra plata, la plata que podemos tener 20 universidades como las que tenemos, es decir, tenemos 66 universitarios, 66 por 20, tendríamos 1.200 universidades podríamos pagar con esa plata que Milei se patinó para que el valor del dólar no se vaya a las nubes y haya inflación, destruyendo la industria argentina, destruyendo los costos argentinos. La Argentina hoy es un país carísimo en dólares, carísimo. Hoy nada rinde acá, ni el campo. El campo, que ha tenido una cosecha récord, no rinde porque los costos en Argentina son tan altos que se come cualquier ganancia. Bueno, para eso gastó 18 mil millones de dólares, pero le duele mucho poner una 20ª parte de eso para las universidades. Obviamente que esto no es un problema económico, ni de déficit fiscal, ni de superávit fiscal. Esto es un tema de la decisión de que la plata va para la timba financiera. Para eso hay toda la plata que haga falta y se le ha pedido al Fondo Monetario Internacional 20 mil millones, 20 mil millones, 20 mil millones. Pero no hay 800 millones de esos 20 mil millones para la educación. Ni para la educación universitaria, ni para la educación primaria, ni para los jubilados. Es decir, hay un tema de prioridades de gasto, no un tema de superávit fiscal. Hay un tema de la plata la vamos a usar para la timba, para la especulación, y la plata no la vamos a usar para lo que construye un país. El problema con la educación es que la educación lleva mucho tiempo. Formar un cuadro científico lleva como mínimo 6 años. Primero lleva todo el tiempo secundario. Primero hay que tratar de que esas personas tengan posibilidades de estudiar primaria y secundaria, porque si no, obviamente no va a llegar a la universidad. Eso son más de 12 años. Y después hay 6 años más de estudio. Eso son 20 años. Si uno destruye eso, le lleva 20 años recuperar eso. Milei lo que está haciendo es dinamitando cosas que no se pueden arreglar en un mes ni en un gobierno. No hay un gobierno que pueda venir, no es un problema financiero, no es un problema de desocupación que abriendo de nuevo las fábricas vuelve a entrar. Igual la desocupación tampoco, porque todo el mundo sabe que cuando hay desocupación, una parte de la gente que queda desocupada entra en crisis emocional y en crisis personal o en crisis de edad, y después no puede reincorporarse al mercado de trabajo. Es decir, toda crisis de desocupación genera un porcentaje de gente que después no puede recuperarse.
Y eso, cada crisis va poniendo una capa arriba de eso, una capa arriba de eso, una capa arriba de eso, y después viene la gente de derecha y dice, no, son vagos. En realidad no le cuidaban el trabajo. Ahora no solo no se cuida el trabajo, ahora no se cuida la formación para el trabajo. La formación para el trabajo. Por lo tanto, lo que vas a generar, yo, el único gobierno, nunca había escuchado un gobierno que destruyera el sistema universitario, nunca lo había escuchado. Lo había escuchado en Afganistán, que los talibanes habían cerrado las universidades. Es lo único, la única vez que escuché de que tenga alguna razón de ser cerrar las universidades. Por supuesto que hay una razón también económica acá. Hay universidades privadas que les gustaría hacer negocio con toda esa gran población. En la Argentina estudian aproximadamente unos 3 millones de estudiantes. Les gustaría tener esos 3 millones de estudiantes. De los 3 millones de estudiantes, 80% van a la universidad pública. Y les gustaría. Por supuesto, esos 3 millones de estudiantes no tienen plata, todos ellos, para ir a la universidad privada. Así que una gran mayoría directamente dejaría de estudiar. Iría a tratar de terminar el secundario, si es que puede, porque también está desfinanciado. Pero entonces sí hay un interés económico directo, que es, bueno, destruir al competidor, un competidor mucho más eficiente que ya les digo, que la universidad privada, porque la universidad privada, si bien hay buenas universidades privadas en ciertas áreas, obviamente, no es que por ser universidad privada es mala, pero no ha tenido los rindes que ha tenido la universidad pública. Ya les digo, no tiene un solo premio Nobel. A ver, en un país con 3 premios Nobel científicos y 2 premios Nobel más de la paz, en un país con 3 premios Nobel científicos, en 60 años no pudieron generar uno, o un candidato a premio Nobel. Eso no muestra mucha eficiencia, ¿eh? Al sistema muestra que hace un poquito de agua. Y en teoría son más eficientes, así que tendría que tener ya varios premios Nobel si es que fuera tan eficiente. Así que en realidad estás destruyendo un sistema que es muy eficiente, que ha demostrado ser muy eficiente, para mantener por cuestiones monetarias, por cuestiones de ganancia, un sistema que es menos eficiente que el otro sistema. En general, hay algunas universidades privadas que son de alto nivel, pero en general el sistema es de menos nivel que el sistema público. Por otro lado, ninguna universidad privada entra entre las 100 mejores universidades del mundo. La Universidad de Buenos Aires entra en las 100 mejores universidades del mundo. Y en ese sentido, ahí tenía Daniel una diapositiva de un artículo que salió el otro día, creo que se llama Rankings. Bueno, o si no esos. Ahora volvemos a esa parte. Uno de los problemas que ha tenido este tema de las universidades argentinas es que obviamente genera fuga de cerebros, porque como acá la ciencia y la técnica y la investigación principalmente la soportan las universidades públicas, cada vez que pasa este tipo de cosas, los mejores científicos del país se van. Fuga de cerebros, todos lo hemos oído. No solo científicos, profesionales. Así que el pueblo argentino paga una carrera universitaria que debe ser aproximadamente entre 60.000 y $100.000. Le paga a una persona 60 o $100.000 para que ejerza la profesión o para que haga investigación científica en la Argentina, y después, como no hay condiciones o directamente se rompe la posibilidad de estudiar, se van afuera. Esto se había revertido en los últimos años. La Argentina tuvo una repatriación muy grande de miles de científicos que, al haber condiciones de investigación en la Argentina con el CONICET es otro de los grandes objetivos contra el que apunta Milei, igual que el INTA, que es el Instituto de Investigación Agropecuario, o igual que el INTI, que es el Instituto de Investigación y Desarrollo Industrial. Todo eso está en crisis. Entonces, uno de los problemas es este tema de la fuga de cerebros. Ojo, porque si vos no tenés condiciones para desarrollar la ciencia y las profesiones en la Argentina, y los profesionales se van. Los mejores, por lo menos, se van.
Así que vos tenés él habla de capital humano, un término espantoso. Capital humano, un término espantoso. Porque las personas no son capital. Capital es esto es capital, es una cosa. El capital siempre es una cosa. Puede ser dinero, o puede ser una mesa, o puede ser un auto, no una persona. Una persona no es capital, una persona es un ser humano, no capital. Y no rinde económicamente. Una persona puede no rendir absolutamente nada, un bebé no rinde. Esa cosa de pensarlo como si fuera una máquina, un espanto. Pero bueno, más allá del exabrupto que me da que utilicen estas palabras deshumanizantes. Antes que capital humano ya estaba el término ser humano. Yo creo que no es necesario cambiar el término ser humano por capital humano, porque ser humano me parece que representa bastante bien lo que somos. No somos capital para nada, pero además tenemos emociones, a veces nos enfermamos, nacemos, hay muchísimas cosas no económicas que hacemos, jugamos al fútbol, jugamos al básquet, al vóley, no somos capital. Las máquinas no juegan al vóley los fines de semana ni comen asados, ni están en el banco rindiendo intereses. Nosotros no rendimos intereses. Bueno, termino mi bronca contra este término. Entonces, vos lo que estás haciendo es destruyendo el capital humano, es decir, destruyendo la riqueza humana, la capacitación humana que tiene nuestro país, que ya te digo, son 600 años de capacitación en esto, ¿eh? No estás destruyendo algo que abrieron ayer y que todavía no sabemos cómo funciona. No. Estamos destruyendo toda una historia universitaria que hay países que no tienen tan larga, Estados Unidos, Canadá, no tienen esta anticipación universitaria. América Latina sí, porque a España le interesó mucho crear universidades. Estamos destruyendo la herencia española, en realidad, parte de la herencia española, porque una de las primeras cosas que hicieron los españoles cuando conquistaron Argentina fue poner universidades. Una de las mejores cosas que hicieron. Hicieron cosas que están mal, hicieron cosas que están bien. Nosotros hablamos español y nosotras hablamos ese idioma. Y entonces está destruyendo capital humano y está haciendo que los mejores cerebros, las mejores inteligencias, la gente más capacitada del país se vaya del país. ¿Cómo piensa Milei o cómo pensamos nosotros que vamos a poder construir Argentina si no tenemos gente que sepa? Iba a hablarles, sí, del monte ya les hablé. Una de las consecuencias también, o otra de las consecuencias graves que ha tenido el de financiamiento universitario de los últimos 2 años, que ya te digo es como la mitad aproximadamente, a grosso modo, poner Daniel ahí creo que debe ser la siguiente. Todos los años se hace, universidades públicas argentinas bajan en los rankings. Todos los años se hacen rankings universitarios a nivel mundial. Obviamente los países que tienen más financiamiento tienen mejores universidades. Los países que tienen menos financiamiento tienen peores universidades. Esto es normal porque el financiamiento determina la calidad. No solamente, por supuesto, pero el financiamiento es fundamental. Yo no puedo tener un buen laboratorio si tengo un bajo presupuesto. Yo no puedo tener buenas aulas si tengo un bajo presupuesto. Yo no puedo dar cabida a pagarle a los profesores y a las profesoras. Hoy es el día del profesor, hablando la marcha, se hace el día del profesor y la profesora. Vos no podés tener buenos profesores y buenas profesoras pagando la mitad de lo que se pagaba o pagando menos de lo que se paga en otro lado. Simplemente se te van a ir. Se van a ir a una actividad más redituable, obviamente. Entonces, una de las cosas que pasó es que en los rankings de universidades empezaron a caerse universidades argentinas. Están cayendo. Y están cayendo 20 y 30 puntos. No es que está cayendo, porque no es normal que cada año, si vos estás, no sé, la Universidad de Buenos Aires está entre las 100 mejores del mundo, estaba a 60, por decir algo, y bueno, sube al 62.
y la que estaba arriba baja al 61 y va subiendo de un puesto porque más o menos tenés una coherencia y hay pequeños cambios. No, estamos hablando de 20 puntos, que estaban 60 y se va a 80. Así todas las universidades argentinas. La Universidad de Buenos Aires, que es la más conocida porque es la que está mejor ubicada, pero todas las universidades argentinas están teniendo un problema de baja de calidad, ya, con este recorte que se ha hecho, con esta reducción de presupuesto. Te leo lo que dice el vicepresidente de uno de los rankings, que es el ranking QS. Mirá lo que dice, Ben Sauter se llama, y dice: las universidades públicas argentinas se enfrentan a crecientes presiones en materia de financiación, cambios en las necesidades de la sociedad y resultados desiguales de los estudiantes, lo que suscita un debate sobre el futuro de su enseñanza superior. Problema de financiamiento. ¿Hay otros problemas? Claro que hay otros problemas. Eso también. Acá no se trata solamente de decir que no hay errores o que no hay problemas a resolver. Sería que universidades perfectas. ¿Hay algún lugar del mundo que tiene universidades perfectas? Ninguno. Entonces, por supuesto que tiene problemas y que los problemas tienen que ser solucionados y tienen que ser solucionados con las empresas, porque las universidades tienen que estar relacionadas con el sistema productivo y tienen que ser solucionados con los estudiantes y las nuevas generaciones, porque tienen nuevas inquietudes y nuevas miradas hacia el futuro. Finalmente, quienes van a vivir el futuro son los jóvenes y las jóvenes. Entonces, por supuesto, pero sin financiamiento. Sin financiamiento no hay discusión alguna. Sin financiamiento no hay universidad. No hay universidad. Lo que tenés es un desguace de la universidad y del Estado en general, porque hoy estamos hablando de universidad, pero si vos vas a la industria, lo que ha pasado con la industria argentina este año y medio es absolutamente criminal. Se han perdido casi 200.000 puestos de trabajo en blanco, industriales. Eso lleva años recuperar eso. Años, 8 años, 10 años. Lleva años. Y además, obviamente, no se reciben ingenieros industriales. ¿Quién va a querer ser un ingeniero o una ingeniera industrial si no hay industria? Por lo tanto, ya no te anotás en esa carrera, te anotás en financista. Porque la única carrera, o en la minería, no está mal la minería argentina, pero hoy como no hay inversión, porque ese problema también es importante. Si vos no tenés financiamiento, tampoco tenés financiamiento para los caminos, tampoco tenés financiamiento para los transportes. Entonces, ¿quién va a ir a la cordillera a sacar el petróleo de Vaca Muerta, o a sacar el cobre de la cordillera, o a sacar el litio? Nadie, porque no hay financiamiento. Nadie. Vaca Muerta está prácticamente parada. Una actividad económica que podría darle a la Argentina tanto como le ha dado el campo históricamente. 50, 60 mil millones de dólares. Está prácticamente parada porque no hay inversión, no hay financiamiento, ni público ni privado. Entonces, estamos hablando de un daño de mucho tiempo. Y que va a llevar mucho tiempo recuperar, muchísimo tiempo, en el mejor de los casos de que todo se haga bien, y obviamente no todo se va a hacer bien, obviamente, no hay gente perfecta, hay gente que se equivoca y hay gente que hace las cosas mal, pero estamos hablando de eso, de algo que se va a pagar carísimo y va a llevar mucho tiempo recuperar. Entonces, la lucha de hoy es una lucha de algún modo por el futuro. Ahí veía un cartel de la CGT, creo que decía, con el futuro, no me acuerdo cómo decía, muy lindo, le saqué una foto, hablando del futuro. Estamos hablando del futuro. Creo que no hay nada más futuro que la educación primaria, secundaria y universitaria. Lo que haces ahí es lo que después vas a tener capacidad de hacer. Y lo que no hiciste ahí, cuando llegue el año 30, cuando llegue el año 35, no vas a tener. Nosotros tenemos que, ahora la Argentina está volcándose mucho para la minería y para la energía. Ahí hay una fortuna hay ahí. Bien administrada y bien gestionada. ¿Y con qué lo vamos a gestionar? ¿Con qué? Con técnicos formados por la universidad. Las universidades privadas no forman técnicos, forman economistas. Básicamente forman economistas. Entonces, acá hay una
acá volvemos a lo que empezamos. Milei es un anarquista. Lo que estamos viendo es una experiencia anarquista muy extraña, porque es un anarquista, no es un partido anarquista, es un señor, que él es anarquista. La persona que está más cerca de él, que su hermana, Karina, no tiene la más mínima idea de esa ideología. Es una persona que lo acompaña efectivamente y que tiene muchos problemas de corrupción, pero individualmente en el partido lo acompaña personalmente, afectivamente, pero no es un partido que tenga una construcción ideológica. Es él que en los últimos años leyó 3 o 4 libros que le parecieron interesantísimos, Hayek y otros economistas de ese... No se puede comparar a Milei con Hayek. Milei es una persona que no tiene ningún antecedente académico internacional, ninguno. Ahora le dan premios en todos lados por razones políticas, por razones demagógicas, pero no científicas. Entonces, es una persona que leyó ya de grande algunos libros anarquistas y le pareció interesantísimo que no haya Estado para que el capitalismo haga lo que quiera y que nadie lo controle y nadie lo regule, y con eso se hace rico el que se hace rico, y el que no se hace rico lo lamento. Eso es lo que se está haciendo en Argentina. Y así que yo creo que hay que volver al tema de comprender que estamos viviendo una experiencia anarquista. Algunas personas lo dicen, la mayoría creen que esto es liberalismo. Esto está muy lejos de ser liberalismo. Ya te digo, las mejores universidades argentinas fueron construidas por el liberalismo, también por el radicalismo, también por el peronismo, también por otros gobiernos, pero la Universidad de La Plata, la Universidad de Tucumán, la Universidad del Litoral, son construidas por la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, de algún modo, porque después se nacionaliza y eso es administrado por liberales. La Universidad Argentina es una universidad de raíz liberal. No tiene nada que ver, no se le hubiera ocurrido a Roca, ni a Alberdi, ni a Avellaneda, ni a Rivadavia, no se le hubiera ocurrido destruir universidades. Eso es una bestialidad, es de bruto, es de bárbaro, es de bárbaros que llegan y como no entienden eso, Milei es una persona que no estudió en la universidad pública, estudió en una universidad privada. Quizás haya un tema ahí psicológico, personal. Entonces, volvamos, ya vamos a ir terminando, en 10 minutos ya vamos terminando. Lo que tenemos en este momento en el Congreso, ahora acá tenemos la televisión y estamos viendo lo que está pasando. Es un hecho histórico, por eso queríamos hacer este programa hoy, porque no queríamos estar en medio de un hecho histórico. Está a 3 cuadras, la gran manifestación, el Congreso está a 3, 4 cuadras de acá, la gran manifestación está a 3 cuadras de acá, y uno para llegar a la radio tiene que pasar por la multitud. En esa multitud que uno ve por televisión es absolutamente impresionante. En Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Mar del Plata, en Tucumán, en todo el país. Ahora va a haber una votación, dicen que a la noche, no está claro, se pelearon por aparentemente el gobierno quería hacer 30 horas de debate, 30 horas, se llama filibusterismo eso. El filibusterismo es un mecanismo que usan algunos partidos ingleses y cosas así, que es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar para aburrir a los que están presentes y de esa manera diluir el debate. Bueno, hay algo de filibusterismo, pensar de que solamente a alguien se le haya ocurrido pensar que iba a haber un debate de 30 horas, como si no se puedan debatir estas cosas en 3, 4 horas. Pero bueno, finalmente no se acordó eso y aparentemente esta noche o mañana a la madrugada se va a votar si se insiste con la ley, que eso es lo que van a hacer, ¿eh? La ley ya está sancionada.
lo que hubo fue un veto a la ley, veto con V corta. Lo que va a hacer el Congreso ahora es insistir, y para insistir tiene que tener una mayoría especial, 2/3 partes. Lo que va a hacer en unas horas el Congreso es insistir o no insistir. Si insiste y Milei es derrotado, y se va a generar una crisis política importante. Si no insiste, si no alcanza los votos y no insiste, también va a haber una crisis importante. En primer lugar, porque en teoría esos votos están, y por lo tanto si no aparecen es que hubo coimas. Y se sabe que hubo algunos movimientos. Hay un nuevo ministro del Interior. Argentina no tenía ministro del Interior. Hay un nuevo ministro del Interior que estuvo entregando dinero a los gobernadores, a ciertos gobernadores, tratando de negociar el voto. Bueno, ya vamos a ver. Pero es un hecho histórico. Y también es un hecho histórico, me parece en gran medida, porque la gente que está allí es mucha gente que votó a Milei. Muchísima. No sé, no te puedo decir cuánto, pero yo te puedo decir que mínimo un 30% de las personas que están ahí votaron por Milei. Entonces, esto es un tipo de manifestación en donde la política partidaria se corre un poquito y empieza a haber un reclamo ciudadano generalizado en contra del Poder Ejecutivo, que a su vez no quiere obedecer al Poder Legislativo. Así que realmente estamos en un momento histórico, en un momento que puede ser caótico, puede ser caótico. Acá si hubiera un resbalón del presidente, a ver, volvamos a que esto es el 0,14% del PBI, que es apenas una vigésima parte, un 5% de lo que Milei gasta en mantener el dólar bajo. Un 5% de eso. Con un 5% de lo que Milei gasta en intervención estatal financiera, de un anarquista, que gasta la plata del Estado para mantener el dólar bajo. Y de ese modo, al mantener el dólar bajo, liquidas la industria argentina. Todo para que no haya inflación. Porque no sabe cómo controlar la inflación. Además, él era un experto en inflación. Pero resulta que la inflación no resultó como él esperaba. Como él decía que la inflación tenía como única causa la emisión monetaria. Bueno, la Argentina no emite moneda y no tiene déficit fiscal desde hace 2 años, año y medio. ¿Y por qué hay inflación? No lo explica. 1 año y medio. Hoy debería haber 0 de inflación, como en la época de Cavallo. No voy a analizar a Cavallo. Después resultó que no era tan así. Pero nosotros vivimos 10 años, 11 años de la época de Menem, donde no había inflación. ¿Y por qué ahora hay inflación? No debiera haber. Entonces, para mantener la inflación, él se gasta 20.000 millones por año. 20.000 millones es lo que el Fondo Monetario le prestó a la Argentina de deuda. Hay que pagarla esa plata, a altos intereses. Entonces, se gastan 20.000 millones para que el dólar no suba, que igual sube, y no se gastan 800 millones para tener un sistema universitario. Y digo hecho histórico porque en gran medida esto va a determinar si Milei se sale con la suya y veta, se va a fortalecer. ¿Se va a fortalecer mucho? No se va a fortalecer mucho, porque la situación económica es muy mala y la situación de corrupción es muy mala y aparentemente la situación electoral es mala para él. Por lo tanto, no se va a fortalecer mucho, pero va a sobrevivir un tiempo más. Va a estar en situación, digamos, de poder, una situación de mantenerse en el poder. Pero si no gana, si se aprueba, si se evita el veto, es porque hay tal voluntad en contra de Milei que corre riesgo la propia posibilidad de que Milei siga en el gobierno. Gravísimo.
Aclaro por las dudas, porque cuando uno ve este tipo de cosas, aclaro por las dudas que ni yo, ni Rubén Cortina, ni ninguna persona del Instituto del Mundo del Trabajo quiere que Milei se vaya. No queremos que Milei se vaya, porque si Milei se va, viene una lucha por la sucesión, en donde va a llegar alguna persona que no fue elegida por el pueblo y que además tiene que resolver un problema gravísimo económico que probablemente no tenga poder suficiente para hacerlo, porque no fue elegido por nadie. Entonces lo que vas a tener es una situación de caos. Situación de caos y anarquismo es la misma cosa. Al final vamos a estar en la misma. Con Milei vamos a tener anarquismo porque él es anarquista, pero si se va Milei y sube una persona que no tiene poder suficiente y no lo va a tener porque no lo va a elegir el pueblo, y en esta situación catastrófica enseguida va a perder legitimidad, entonces lo que vamos a tener es una situación doblemente anárquica, porque no tenemos institucionalidad y sí tenemos anarquismo. Entonces, por eso, tanto Rubén como yo pensamos, no, Milei tiene que terminar el mandato. Lo eligió el pueblo argentino. Entonces tiene que terminar el mandato, y cuando termina el mandato tiene que mirar al pueblo argentino a la cara y decirle, bueno, si están de acuerdo con lo que hice, vótenme, y si no están de acuerdo con lo que hice, no me voten. Así funciona esto, porque no hay otra manera de hacerlo, porque si no nunca te haces responsable de nada. De la Rúa, cuando la cosa iba mal, se fue y generó un despelote que tardamos varios años en rehacer. Entonces, Milei tiene que quedarse. Ahora, si le va hoy mal con el veto, va a tener mucha dificultad para quedarse, porque no va a tener, para quedarse tienes que tener poder, no solo legitimidad. Entonces va a tener mucha dificultad para quedarse, porque además no negocia. Hay que pensar que cuando uno elige un presidente o una presidenta, la primera vez que lo elige esperanzado o esperanzada de lo que ese presidente o esa presidenta va a ser en el futuro. El primer voto que uno tiene a un candidato es a futuro. Le ves la carita. Me gusta la carita. Sí, entendí, sé que hizo algo en una provincia, pero le tengo esperanza. Ok. El segundo voto es el importante, porque cuando vos reelegís a un presidente es porque estás de acuerdo con lo que hizo, ya no votás a futuro, votás a pasado. No, seguí así. Entonces, lo que dice en serio cómo es un gobernante es el segundo voto, nunca el primer voto. El primer voto es una esperanza, yo te doy un aval, pero vos me tenés que demostrar. La demostración es la segunda vez que te votan, que es en el 2027, en este caso en la Argentina. Entonces, piensen las personas que fueron reelectas y las personas que no fueron reelectas. Menem fue reelecto y la población estaba de acuerdo con lo que había hecho. Se podrá decir mil cosas de Menem, pero Menem fue reelecto. Para la población, o por lo menos para la población que lo votó, que fuera mayoritaria, estaba bien. Y yo creo que ahí la población votó una cosa muy importante, que es, había mucha hiperinflación en la Argentina y no había crédito. Por lo tanto, nadie tenía, no solo las empresas no tenían crédito, la propia gente no tenía tarjeta de crédito, nada, se vendía crédito. Y bueno, eso fue un avance. Después se demostró que era pan para hoy y hambre para mañana. Hay mucho debate sobre esa gestión, pero fue reelecto. La gente estaba de acuerdo. De la Rúa no fue reelecto. Los Kirchner fueron reelectos dos veces. No hay ningún caso en la historia argentina de un tipo, bueno, sí, ningún caso, con democracia ningún caso, que haya habido, sí, los radicales, pero los derroca un golpe de Estado. Los radicales de Irigoyen, primero fue elegido Irigoyen, después es reelecto el partido y gobierna Marcelo T. Alvear, y después el propio Irigoyen vuelve a ser reelegido. Es decir, ahí hay 3 gobiernos también y 2 reelegidos. Bueno, lo que importa es la reelección. Lo que importa, pues si vos querés saber si la población está con alguien, lo que tenés que ver es si hubo reelección. El primer voto no dice nada. El primer voto dice, no me gustó el que venía y quiero probar otra cosa. Y a ver qué hace. Así que estamos viviendo ese momento, el momento en que la población está analizando
si lo que está haciendo Milei es, los que votaron en contra, obviamente muy probablemente estén en contra, porque no ha sido muy brillante lo que ha hecho, y los que votaron a favor, en donde hay muchos jóvenes, sobre todo varones jóvenes que no ven futuro en la Argentina, están viendo, están analizando a ver si su voto fue bien hecho o mal hecho. Así que se está jugando eso en este momento. Y Milei se está jugando eso. Y es muy probable que le vaya mal. Ya te digo, porque vos estás tocando una de las columnas vertebrales de lo que ha sido la Argentina. Esa Argentina, la Argentina no fue el país más pobre del mundo, ¿eh? Fue un país, más bien, de los países del tercer mundo, uno de los más destacados. Y la universidad estuvo en el centro. La universidad, la escuela pública, eso estuvo en el centro. La clase media. Todo eso está en juego acá. Lo que queda de esa clase media, y todo para redireccionar. Claro, la universidad cuesta 1.000 millones, más o menos. 800 millones, 1.000 millones de dólares por año. Ok. ¿Para qué quieren esos 1.000 millones? Lo que hay que preguntar es eso. Ok, vos le sacás 1.000 millones a la universidad, o 500 millones. ¿Para qué? ¿Para dárselos a quién? ¿A qué interés? ¿A las universidades privadas? ¿A la timba financiera? ¿Para qué? Para que no haya Estado y por lo tanto no haya controles. Un país sin Estado es un país sin semáforos, ¿eh? Los semáforos son públicos, ¿eh? Y vos ves los semáforos esos baratos que están en las calles, pero hay muchos tipos de semáforos. Si vos no controlás, la primera vez que hubo Estado es cuando un funcionario llegó a un mercado y examinó una balanza. Porque si nadie examina las balanzas, cada comerciante va a poner la balanza que se le ocurra y por lo tanto vos nunca te van a vender 1 kilo. Siempre te van a vender menos. Porque vos, ¿cómo controlás una balanza? Vas a ir negocio por negocio con tus pesitas para ver si la balanza del comerciante está bien. Entonces, un país sin Estado es un país en donde las balanzas pesan lo que quiera el dueño del comercio, no hay semáforos. Yo he estado en países del Asia sin semáforo, te la regalo. Imagínate un país, pero estoy hablando de una metáfora, no solo del tránsito. Imagínate un país que no tiene controles, donde todo el mundo hace lo que quiere y pasa por donde quiere. Entonces, yo tengo una foto en un país asiático, que era Vietnam, si mal no recuerdo, donde hay una esquina en donde todas las motas, es como si se metían todos al centro y todos salen. Vos no sabés cómo hacen para entrar ahí al menjunje y salir. Entonces, esto se está jugando hoy. Es un tema argentino muy importante. De acá, del día de hoy, muy probablemente salga algo importante. Ya te digo, no solo por el futuro de Milei, porque acá se movilizó una población que incluye gente que ha votado todas las líneas políticas. Ahí en la calle no tenés solo al que votó peronismo, ahí tenés a los que votaron PRO y también tenés a los que votaron Milei, así que ahí están todos, eso es muy importante. Y en segundo lugar, mundial, porque Milei de algún modo es una de las esperanzas que tiene la derecha occidental y se le está deshaciendo. Era la estrella, Milei era una estrella internacional y se le está deshaciendo. Así que vamos a ver cómo termina esto y lo vamos a hablar en otro programa. El miércoles que viene nosotros tenemos programas, si te prendés ahí. Y un saludito a quien me regaló esto, que es un gran grupo, Catiel y Paco Moroso, gran grupo argentino que hay que apoyar, musical, porque la Argentina sigue produciendo genialidades artísticas y científicas. Nos vemos.